no pensamos que es algo grave. Por ejemplo, también la Biblia habla, hermano, de las enemistades o de los pleitos, y a veces estamos empleitados con alguien, sea con nuestra propia pareja, sea con un hermano de la iglesia, sea con un compañero del trabajo, sea con un familiar, sea con un amigo, estamos empleitados o enemistados, pero eso no lo vemos a veces tan grave, hermano, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar del pecado de la murmuración y de juzgar al hermano. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, porque eso es lo que dice en el verso 11. Bueno, ahí es otra versión, pero significa lo mismo. Ahí dice no hablen mal, pero en la Reina Valera que nosotros leímos dice no murmuréis. ¿Qué entiende usted por murmurar de otro hermano, de otra persona? ¿Qué es murmurar, hermano? ¿Qué entiende usted por murmurar? Para usted, ¿qué es murmurar? Hablar a escondidas. ¿Alguien más? Criticar. Hablar en secreto. ¿Alguien más? ¿Qué entiende usted por la murmura? Aquí en el interior, ¿ok? ¿Alguien más, hermano? Hablar a espaldas de otra persona, murmura. Ok, les voy a dar, hermano, antes de empezar a leer los versículos, le voy a dar lo que el diccionario griego dice de esta palabra, y quiero que presten mucha atención. Murmurar, según el diccionario, dice que es hablar mal para desprestigiar la imagen o la reputación de la otra persona, pero que se hace, hermano, por lo general a sus espaldas cuando la persona no está presente, hermano. Eso es murmurar, hablar mal o hablar en contra de la persona, pero mire bien, hermano, con la intención de desprestigiar, o sea, arruinar la imagen y la reputación de otra persona, hermano. Pero por lo general dice el diccionario que se hace a espaldas de la persona cuando esa persona no está presente. Porque una cosa es, hermano, hablar con alguien de frente, ¿verdad? Y decirle, hermano o hermana, veo esto en usted. Sé que usted cometió esto o hizo esto. Una cosa es hablarlo de frente, pero otra cosa, o la murmura es, hermano, cuando se habla de esa persona mal, o sea, el propósito de lo que se habla es manchar su reputación, manchar su imagen, pero se habla eso sin que la persona esté ahí, hermano. También la palabra murmurar, hermano, el diccionario la traduce como chismear. Chismear o hablar entre dientes. Y es que no sé si usted se fija que cuando uno quiere hablar algo negativo hasta baja la voz. ¿Cierto o no? Cuando uno quiere hablar algo negativo hasta le hace así. Habla entre dientes, ¿sí o no? Ok, entonces eso es lo que significa murmurar, hermano. Mire, le voy a dar una frase de un famoso predicador. Él dijo esto acerca de la murmura o el chisme. Él dijo así en una de sus prédicas, dijo, el chisme emite un triple veneno, porque hiere al que lo dice, hiere al que lo escucha y hiere a la persona de quien se habla. Entonces note, la murmura o el chisme emite o suelta un triple veneno. ¿Por qué? Porque a la hora de murmurar o de chismear, esa murmura hiere, número uno, al que lo está diciendo. Número dos, esa murmura o ese chisme hiere al que lo está escuchando. Porque quiera que no, mire, cuando usted escucha una murmura o un chisme, se contamina, ¿cierto o no? Mire, ¿sabe qué sería lo mejor o lo recomendable? Que cuando le van a contar un chisme o una murmura, usted diga, no quiero escuchar nada de eso. Pero, ¿cómo es nuestra naturaleza humana? Decimos, no quiero escuchar nada de eso, ¿o qué hacemos, hermano? Cuando alguien nos va a contar algo malo o algo negativo de otra persona. Mire, entonces, eso es lo que hace el chisme, hermano, hiere al que lo dice, hiere al que lo escucha y hiere a aquel de quien se habla. Pero ahora sí vamos a leer ahí, hermanos, por favor. Vamos a leer en en Santiago 4:11, ¿está conmigo en el verso 11? Dice, hermanos. Esta palabra hermanos quiere decir que no le está hablando a las personas del mundo. Esto no es para los inconversos, esto es para los que estamos en la congregación.
Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, hermano. No hablen mal o no hablen en contra de su hermano y no lo hagan a sus espaldas. Muchos de los problemas que se dan en las congregaciones se pudieran evitar si siguiéramos lo que Dios nos instruye y nos aconseja. ¿Cuál es nuestro problema? Dios es claro en sus enseñanzas, hermano. Sus enseñanzas son claras de que las entendamos. El problema no está en que no entendamos muchas veces. El problema es que nos desviamos o, en otras palabras, hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Qué aconsejó Jesús, hermano? ¿Qué dijo Jesús que si un hermano tenía un problema con otro hermano, qué hiciera? A ver, los que leen. ¿Qué dijo Jesús que hiciera si un hermano tiene un problema con otro hermano? ¿Qué dijo Jesús que se debe hacer? ¿Qué se debe de hacer, hermano? ¿Quién se recuerda? Buscar un testigo. Hermano Robin, ¿qué había dicho? Ok, fíjese los consejos de Jesús, pero le digo, nosotros lo hacemos a nuestra manera. Jesús dijo, cuando tu hermano pecare contra ti, ve a donde tu hermano y estando tú y él solos, hazle ver su error. Si te escucha y se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero ¿sabe por qué hay muchos problemas en la iglesia? Porque cuando hay una diferencia entre nosotros, en lugar de como hermanos en Cristo venir y hablar cara a cara y decir, hermano, tengo esto contra usted, o escuché que usted habló mal de mí y quiero venir a hablar con usted cara a cara y que me diga si es verdad. En lugar de hacer eso, hermano, lo que hacemos es le contamos al resto de la iglesia. Y con aquel con quien es el problema es al único que no le decimos. Mire, algo que a mí me llama la atención y que yo admiro de los testigos de Jehová, que no es su doctrina, pero algo que yo admiro de los testigos de Jehová, es que ahí pasan muchas cosas que no, pero de ahí no sale nada. ¿O usted ha escuchado escándalos de los testigos de Jehová? ¿Usted ha escuchado escándalos de los que son parte del salón del reino? Ahora, ¿y cree que no hay escándalos ahí? Ahora, ¿ha escuchado escándalos de las iglesias cristianas o de los cristianos? A ver, levante la mano. ¿Quién ha escuchado algún escándalo de las iglesias cristianas o de los cristianos? A ver, levante la mano. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso al Señor. Entonces, note bien, Jesús dice, si tu hermano pecare contra ti, tómalo a él, estando tú y él solo, y hablen el asunto, y si hay reconciliación, dice Jesús, qué bueno, ganaste a tu hermano. Después Jesús dice, si no te escuchara estando tú y él solo, toma por lo menos 2 testigos, y delante de 2 testigos hablen cualquier asunto para que todo quede constatado delante de 2 testigos. Jesús dijo, si después de esos 2 testigos no quiso entender o arrepentirse, díganlo a toda la congregación, o sea, díganlo delante de toda la congregación para ver si ya enterándose toda la congregación, pues él se arrepiente. O sea, no, el propósito no es avergonzarlo, sino que se arrepienta. Y Jesús dice, y si ya después de que aún toda la congregación se enteró, no se arrepintió, entonces Jesús dijo, entonces ténganlo como un publicano. En otras palabras, ese ya no quiso nada de Dios. Pero note cómo empezó. Habla con él a solas. Si no te oyó, llévate a 2. Si no oyó a esos 2, dilo a toda la congregación. Y si ya de plano no oyó a toda la congregación, entonces sí, ya ténganlo por publicano. Nosotros no hacemos eso, hermano. Nosotros, hermano, cuando vemos un defecto en el hermano, en la hermana, nosotros lo vamos y lo empezamos a hablar allá. Y eso es murmuración. Ahora, la palabra murmuración significa algo que comienza a hablarse en secreto, o sea, en lo suavecito, pero que no queda oculto, sino que con el tiempo se llega a saber. Se llega a saber, hermano. Entonces Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Mire, yo anotaba aquí varias razones por qué las personas tendemos a murmurar. Le voy a dar varias razones del por qué las personas tendemos a murmurar, o sea, a hablar mal, a hablar a las espaldas de los hermanos, a hablar sus defectos o sus faltas o sus fracasos, pero hablarlo a sus espaldas, hermano. Una primera razón, hermano, de por qué tendemos a murmurar
yo lo anotaba aquí, es que la múrmura es algo que se disfruta. Ahora, no me vaya a malentender. No estoy diciendo que sea correcto, pero la múrmura o el chisme es algo que se disfruta. Nuestra naturaleza humana encuentra placer en escuchar o contar malas noticias o en contar cosas negativas de los demás. Nuestra naturaleza humana haya placer en eso, hermano. Mire, por ejemplo, no sé si esto suceda en todos los trabajos. En uno de los restaurantes que yo voy a limpiar, hermano, al principio yo estoy solo porque entro en la madrugada, estoy solo, no hay nadie. Y yo estoy a gusto así. Pero como a las 8 de la mañana comienzan a llegar las personas que trabajan en la cocina. Ahora, hermanas, por favor, no vayan a decir que soy machista. A las 8 de la mañana comienzan a llegar puras mujeres, casi son las que entran ahí, son mujeres. Y hay un restaurante de los 5 a los que voy. En ese restaurante, cuando esas mujeres entran, hermano, ponchan su entrada y ya tienen hasta su lugarcito. Ponchan, hermano, y como que traen una picazón en la boca o en la lengua por hablar puro chisme de todos los del restaurante. Mire, hermano, cuando yo las veo que ellas entran, bueno, ahorita ya no porque los prohibieron a todos, pero antes lo que yo hacía cuando empezaban aquí, agarraba mis audífonos, le subía todo el volumen y a trabajar. Porque decía, a mí no me interesa. Porque eran puras cosas negativas, hermano. Puro hablar mal de ellos mismos y entre ellos mismos, hermano. Entonces, mire, usted no me puede negar que nuestra naturaleza disfruta escuchar una mala noticia o algo negativo de otra persona. Un ejemplo, nadie va y cuenta, oye, ¿sabías tú que el hijo de la vecina se graduó? Si eso le dicen a uno, no dice, y a mí qué me importa que se haya graduado. Pero si van y le dijeran, mira, ¿qué crees que le pasó al hijo de la vecina? Ay, a ver, dice, espérate, vamos a sentarnos, dice, para escuchar bien. Dice, a ver qué, fíjate, en la noche, dice, se oían golpes, volaban los cacerolazos, los vasos, los platos. Fíjate que la sacó arrastrando de las greñas. Ay, ¿a poco? Sí, dice, sí. Saqué el teléfono, ya ve que ahorita con los teléfonos, saqué el teléfono, dice, y hasta grabé yo cómo la desgreñó. Mire, hermano, es un deleite. Hablar el chisme y escuchar el chisme. Entonces, una de las razones por las cuales tendemos a murmurar es, hermano, porque la múrmura o el chisme es algo que se disfruta. Proverbios 18:8, se lo voy a leer rápido, si quiere no lo busque, solamente présteme atención, por favor. Proverbios 18:8, mire lo que la Biblia dice. Dice así: las palabras del chismoso son como bocados suaves, hermano. Escuche. Las palabras del chismoso son como bocados suavecitos, o sea que se disfruta comer, hermano. Así son las palabras del chismoso según Proverbios 18:8. Te voy a dar una segunda razón por la cual las personas tendemos a murmurar, a hablar mal del otro o de sus defectos. Otra razón por la cual murmuramos, hermano, es porque cuando señalamos los defectos o los fracasos de las otras personas, eso nos hace sentir o parecer un poco mejor que ellos. O sea, cuando alguien cae, cuando alguien tiene un defecto o fracasa, nos gusta hablarlo porque mientras yo esté de pie, eso me hace como que en mi orgullo, como que en mi ego me hace sentir bien decir, mira, el otro fracasó. Mira, la otra fracasó. Y es como decir, yo estoy de pie, hermano. Quiera que no, cuando alguien más fracasa o falla, hermano, tendemos a murmurar porque eso nos hace sentir a nosotros como que nosotros somos mejores. Como que nosotros somos más fuertes, hermano. En otras palabras, como si dijéramos, él lo hizo o ella lo hizo y yo no haría algo así. Entonces, por eso también tendemos a murmurar, hermano. La tercera razón que yo anotaba por qué tendemos a murmurar o a chismear o a hablar mal de los otros es porque cuando la persona cae, fracasa, hace algo indebido, murmuramos porque creemos que se lo merece. ¿Sí o no?
sea, cuando alguien hace algo malo y fracasa, se merece que yo diga que es esto y esto. Él es esto y esto y esto, es un lo otro, es un sinvergüenza, es un aquello, es una esto, es una lo otro, es uno. Y uno dice, y tengo derecho de decirlo porque se lo merece. Entonces, estas son algunas de las razones, hermano, por las cuales una de las razones por las cuales las personas tendemos a murmurar. Ahora, yo le pregunto a usted, para usted cree que la murmuración es un pecado grave delante de los ojos del Señor, sí o no? ¿Qué me dice usted? ¿Si es grave o no? ¿O es de los ligeros? Mire, vamos a mirar dos ejemplos de la Biblia. Por favor, a este sí acompáñeme a Números capítulo 12, por favor. Números 12. Números capítulo 12, verso 1. Les pregunto, hermanos, a los hombres que Dios llama a liderar, ¿Dios sabe que esos hombres tienen defectos o no lo sabe? Pero aún así los llamó, ¿verdad? Mire el ejemplo que les voy a poner. Números 12, cuando esté ahí, por favor, dígame amén, hermano, por favor. Entonces dijimos que murmurar es hablar mal o hablar en contra. Dice Números 12, 1, María y Aarón. ¿Qué dice que hicieron María y Aarón, hermano? Ok. Hablaron contra Moisés, murmuraron de Moisés. ¿Por qué causa murmuraron de Moisés? A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. ¿Y lo oyó quién, hermano? Mire, estos dos murmurando, Moisés ni cuenta se daba, pero dice, y lo oyó Jehová. Note cómo toma Dios la murmura, hermano. Sigamos leyendo. Verso 3. Y aquel varón Moisés, ¿cómo era Moisés, hermano? Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Mire lo que dice, mire lo que le dice Dios a María y a Aarón. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba, ¿qué, hermano? ¿Qué le cayó a María por haber murmurado de Moisés? Lepra. Yo pienso que ya todos estuviéramos bien leprosos aquí. Bueno, hoy yo voy a hablar por mí, no sé usted. Imagínate toda la congregación, todos leprosos. ¿Verdad? Imagínense. Dice que a María, en cuanto murmura de juicio de parte de Dios, le cae lepra. Y continúa. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Verso 13, esto me impacta, hermano. Estas cosas de estos líderes de la Biblia es de anotarlas, subrayarlas, escribir acerca de ello. Mira lo que dice el verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿De quién murmuraron María y Aarón, hermano? ¿De quién? ¿Y qué hizo Moisés por María y Aarón? Yo leo esto y yo digo, ¿quién sabe qué hubiera hecho? Sus hermanos, bueno, eran sus hermanos, ¿verdad? Pero yo me pongo en lugar de Moisés y he dicho, Señor, así déjala para que se le quite. Aprenda a respetar. Bueno, siendo sinceros, pues, ¿verdad? O sea, no digo que esté bien, pero yo me admiro, pues, de estos hombres que hablaron mal de él, y él, en lugar de agarrar un rencor,
porque sus propios hermanos lo criticaron, hablaron en contra de él. Él se tira a orar y le dice a Dios: Dios, sánala. Dice el verso 14: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Por qué le cayó lepra a María, hermano? Porque murmuró de Moisés. Habló, mire, Moisés tenía muchas virtudes, pero Moisés, como cualquier ser humano, tenía cosas que no. ¿Y por qué murmuraron? Porque dice que su mujer era cusita. O sea, yo me imagino a María y a Aarón diciendo: ¿y por qué Moisés no tiene una mujer israelita como todos, como Dios manda? Ahora, ¿era verdad que la mujer de Moisés era cusita, sí o no? Entonces, quiere decir que lo que Aarón y María hablaron era cierto, ¿verdad? Era cierto, no mintieron. Pregunta, hermano: ¿sabía Dios que Moisés tenía una mujer cusita o no sabía Dios, hermano? Él se la dio. Pero, ok, sí sabía, pero lo que le quiero decir es que a pesar de eso, Dios lo llamó. Lo que yo le quiero decir, de todos los líderes, porque no me voy a poner yo, de todos los líderes, ¿sabe Dios sus defectos o no lo sabe Dios, hermano, los defectos? Pero quiere decir que a pesar de ellos, Dios los llama. Ahora, con esto no le estoy diciendo, como algunos falsos profetas que dicen: nadie tocará el ungido de Jehová. No, hermano. Porque como uno también se equivoca, es bueno, o no pecaría el pueblo si le hicieran saber si ha caído en una falta grave y decirle: hermano, usted está mal, arrepiéntase para que el Señor lo restaure. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay lugares donde los líderes cometemos graves errores y cuando la gente viene y le dice: hermano, eso no está bien, yo soy el ungido del Señor, dice, y a mí nadie me puede tocar. De eso no está hablando la Biblia, hermanos. ¿Por qué les explico que esto, hermano? Porque mire, yo he escuchado hermanos que dicen: pues no dije nada que no, dicen. Hablé la verdad acerca del pastor, que el pastor es un esto, que es un otro, que es un flojo, que no trabaja, que se anda rascando la panza ahí en la casa y bueno, muchas cosas dicen. Y mire la excusa con la que lo dicen: estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿creen que por decir la verdad son justificados delante de Dios? María y Aarón dijeron la verdad, pero Dios se molestó y les dijo: ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es como si Dios les hubiera dicho: yo sabía los defectos de Moisés, sé todos sus defectos que él tiene, sé que su mujer no es israelita, sé que es una cusita, sé que es tartamudo, sé que de repente cuando se enoja explota. Pues ya ve, mató a un egipcio en un momento de enojo, ya ve, golpeó la roca 2 veces en un momento de enojo. Pero en otras palabras, Dios le está diciendo: a pesar de sus errores, yo lo llamé. Yo lo llamé. Ustedes no tenían que haber hablado esto. Entonces, note cómo le cae lepra, hermano, a María. Esto a mí me da a entender que delante de los ojos de Dios la murmuración es algo muy grave, hermanos. Ahora, delante de nuestros ojos, le vuelvo a repetir, nosotros al principio mencionamos fornicación, matar, adulterio, robar, asesinar, y dijimos todo eso es muy grave, pero nadie dijo murmurar. Y vemos cómo para Dios murmurar fue algo tan grave que a esta mujer dice que estuvo leprosa por 7 días. Pero veamos el segundo ejemplo en el Nuevo Testamento, hermano, de lo que es la murmuración en Hechos capítulo 6. Note cómo cuando entró la murmuración a la iglesia estaba a punto de dividirse. Muchas iglesias se han dividido por la murmuración. Ahora vuelvo a repetir, los líderes tenemos muchos defectos. Hechos capítulo 6, hermanos, por favor, verso 1. Los líderes tenemos muchos defectos, pero muchas de las veces quienes hablan del líder lo hacen, pues más que nada como por envidia, por así decirlo, más que nada por querer él agarrar las ovejas, hermano, y no porque en realidad, porque le digo, es obvio que si el líder transgrede o comete una falta grave, es obvio que la congregación pueden hablar con él, hermano. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 6, verso 1. ¿Está ahí conmigo? Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué hubo?
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces note, hermano, hay un problema en la iglesia comienza a crecer en el libro de los Hechos y a la hora que reparten las provisiones para las viudas, dice que los que las repartían hacían distinción de personas, o sea, a algunas viudas les daban y a otras no, y dice que esto hizo que hubiera murmuración. ¿Qué dijimos que es murmuración? Hablar así como bajito, en secreto, acá en grupo, hermano, y dice que hablaban murmuración. Yo me imagino, porque no dice en la Biblia, me imagino que probablemente incluso murmuraron de los apóstoles, dijeron, ¿y por qué los apóstoles no hacen algo al respecto? Y quizás los apóstoles no sabían, hermano, porque como leemos el contexto, ellos estaban ocupados de orar y de la predicación. Mire, sigamos leyendo, hermano, el verso 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Era como si la congregación hubiera dicho, no, yo quiero que Pedro sea el que dé la comida, yo quiero que Juan, yo quiero que Jacobo, ¿verdad? Entonces los apóstoles dicen, hey, oye, nosotros oramos, nosotros estamos enseñándole a la multitud. Y los apóstoles dicen, no es justo que también quieran que seamos nosotros los que repartamos la comida. Porque estaba habiendo problemas. Dice el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Mire, esto es lindo, a mí me gusta esto, hermano, que cuando hubo problemas en la iglesia primitiva, los líderes pusieron de su parte y la congregación puso de su parte. O sea, los líderes no dijeron, no, aquí mando yo, les parece bien, y si no, lárguenseme todos. No, ellos pusieron de su parte, pero ¿sabe qué? También la congregación puso de su parte. Dice que agradó a la congregación la propuesta. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, hay rencilla en la iglesia y a veces cuando el liderazgo propone una solución, nunca falta que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Ese quiere rencilla o esa quiere rencilla. Pero aquí ambos, hermano. Y qué lindo sería que si llegase a haber problemas aquí, que todos pusiéramos de nuestra parte, hermano, ¿sí o no? Tanto el líder como los miembros. O sea que ninguno de nosotros se monte en su caballo, hermano. ¿Sí o no? No, es que yo soy el líder. Pues no importa, también es humano. No, pues es que yo no estoy de acuerdo con el líder. Bueno, que hablásemos, hermano. Mira lo que pasó. Hubo murmuración, pero note cómo con la sabiduría de Dios, tanto toda la congregación como los líderes, mire lo que sucedió, hermano. Dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué pasaba, hermano? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes, hermano? Obedecían a la fe. Mire, cuando hubo murmuración entre la congregación, ahí, en verdad, si usted lee con cuidado y se detiene, ahí la iglesia estaba a punto de dividirse por primera vez. O sea, ese problema y esas murmuras, si no hubieran hecho lo debido, ahí se hubiera dividido la iglesia, hermano. Pero note cómo todos ponen de su parte, y debido a que todos ponen de su parte y se dejan guiar por el Señor, dice este pasaje que la palabra seguía avanzando, los más discípulos se añadían y aún los sacerdotes, que eran de los más duros, venían a la fe de Cristo. Hermanos, ¿por qué la gente ya no quiere venir a las congregaciones? Entre nosotros nos hacemos pedazos, ¿sí o no? Yo he hablado con mucha gente que dice, pues yo fui a una congregación y les digo, ¿y por qué ya no va? No, si yo le cuento lo que me han hecho ahí los hermanos. Y la verdad que yo me quedo callado porque sé que es cierto. Sé que no me están diciendo mentiras, porque pues uno también ya ha visto muchísimas cosas. No, ahora, no me malinterprete, no estoy justificando y no estoy diciendo que está bien que no se congreguen. Pero yo les entiendo cuando dicen, es que fui o me congregaba en tal lado y viera que me lastimaron ahí, ya sea el pastor o la familia del pastor o los hermanos simplemente. Toda la gente no quiere. Pero mire cómo en esta iglesia se arregla el problema, hermano, y eso hizo que incluso más gente se añadiera, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere estar así en un lugar de ambiente o donde haya armonía entre nosotros.
No en un lugar donde estemos murmurando y chismeando y atacándonos pues entre nosotros, hermano, ¿verdad? Por eso les decía hace un momento que lo que la Biblia manda es que si entre nosotros hay alguna diferencia, la hablemos cara a cara. Que si usted tiene una diferencia con alguien, lo llame y pueda hablar con él, con ella, cara a cara, hermano, sin divulgarlo. Entonces vemos cómo el pecado de la murmuración es grave. En el Antiguo Testamento a María le cayó lepra y en el Nuevo Testamento la iglesia estaba a punto de dividirse por culpa o por causa de el pecado de la murmuración. Pero regresémonos allá a Santiago, hermanos, capítulo 4, verso 11. Entonces dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer si tenemos una diferencia con alguien de la congregación? ¿Hablarlo con quién? La persona, ¿eh? Llamar a esa persona y cara a cara. Ahora, si usted quiere llevarse testigos, pues llévese testigos también, porque a veces las cosas no se ponen muy bien. Pero escuche, llévese testigos de testimonio, hermano, por favor. No vaya a llevar a, es que este hermanito me cae bien, este es mi amigazo, no, llévese gente de testimonio, hermano. ¿Verdad? Gente que no va a ser imparcial. Dice ahí, hermano, el verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, y luego ¿qué dice que hace, hermano? Y juzga a su hermano. Entonces ahí nos habla, hermano, de otro pecado. Primero es el de juzgar y luego, primero es el de murmurar y después es el de juzgar. Aquí la palabra juzgar, hermano, el diccionario griego la traduce como dictar sentencia, dar una sentencia de condenación. Aquí a eso se está refiriendo cuando juzgar al hermano, o sea, que cuando un hermano tiene un defecto o comete un error o fracasa, el otro hermano dicta una sentencia, hermano. O sea, dicta una palabra de condenación. Escúchenme bien, hermanos. Aquí, en el pasado distante, o sea, hace un tiempito mucho atrás y reciente, han pasado cosas que han venido personas conmigo y me han dicho, esas personas ya no tienen perdón de Dios. Y yo digo, pues, creo que estoy hablando con el Señor y no me doy cuenta. Porque ¿quién tiene autoridad sino para decir algo así, sino Dios? Y yo le he dicho a estas personas, no hable así, por favor. No, no, se vuelve uno bíblico. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6 y capítulo 10? Que si alguno peca deliberadamente, que sí, hermano, pero no, ya no tienen perdón. A mí me han dicho, hermano, y yo le he dicho, por favor, no hable así. ¿Y sabe por qué les he dicho eso? Y se los he dicho. Digo, porque usted y yo todavía estamos en este cuerpo y estamos en este mundo. Y si usted ahorita está fuerte, usted no sabe el día de mañana, le toca estar en el lugar de esa otra persona. ¿Y qué quisiera usted o cómo le gustaría que lo trataran si usted estaría en el otro lugar de la otra persona? Y ahí quedan pensativos. Entonces, aquí juzgar está hablando de dictar una sentencia ya de condenación. O sea, de decirle a alguien, tú ya estás condenado. Eso es muy grave, hermano. Eso es muy grave. Ahora, pero no quiero que me malinterpreten porque quiero explicar bien para no decir, el hermano es liberal. Cuando hablo de que no debemos de juzgar, de dictar una sentencia de condenación, tampoco estoy diciendo que si hay pecado, pues que el mundo ruede, ¿no? No me estoy refiriendo a eso de, no, pues que el mundo ruede, hermano. No. Pero estoy hablando de no decir, tú ya no tienes perdón. Tú, por lo que hiciste, ya estás condenado. Me estoy refiriendo a eso, hermano. Entonces, pero sigamos leyendo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué cosa? Pues el que dicta una sentencia se está poniendo ya como el juez. ¿Y quién es el juez, hermano? Ahora, te voy a enseñar por qué, o varias razones por qué no debemos de juzgar, o sea, de dictar una sentencia sobre un hermano, sobre una hermana. Te voy a dar varias razones. Mira, la primera razón del por qué no debemos juzgar o dictar una sentencia de condenación, de decir, estás condenado, la primera razón es porque cuando un hermano, una hermana peca, cae, fracasa, nosotros no podemos llegar a saber
toda la verdad o todos los hechos, porque escúchenme bien, siempre hay detalles escondidos. No, la culpa es de él, dice. ¿Y usted cómo sabe que fue de él? Porque pues, él es el varón. La culpa es de ella. ¿Y usted cómo sabe que la culpa fue de ella? Siempre hay detalles escondidos, porque algo que yo me he dado cuenta, que a todos nomás nos gusta contar nuestra parte, o como dicen por ahí, mi versión. Pero esta es mi versión, y en mi versión voy a contar lo que a mí me conviene. En mi versión me voy a hacer la víctima. En mi versión yo voy a echar tierra solamente para otros lados, menos para mí. Entonces, mire, nosotros no debemos de juzgar porque muchas veces ignoramos detalles. Y como ignoramos esos detalles, pudiera ser que nuestro juicio esté erróneo, equivocado, hermano. Esa es la primera razón por la cual no deberíamos de juzgar. El único que conoce todo a detalle es el Señor. Por eso cuando el Señor juzga a alguien, su juicio es verdad. Su juicio es verdadero. Y su juicio va de acuerdo a la justicia. ¿Sabe por qué? Porque Él sí conoce todos los más mínimos detalles. Él conoce todo aquello que está oculto a la vista humana, hermano, y que a veces no se cuenta, que a veces no se dice. Él sí lo sabe. Mire, les voy a dar un pasaje para que veamos. Primera de Corintios 4, búsquelo por favor, hermano. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, 5, hermano, y cuando esté ahí, por favor, me dice amén, para que todos lo leamos. Entonces, primera razón por la cual no deberíamos de juzgar o dictar una sentencia de condenación es porque a veces no sabemos toda la verdad, porque a veces hay detalles ocultos que ignoramos y por eso nuestro juicio puede llegar a ser erróneo. Primera de Corintios 4, 5, ¿estamos ahí? Dice, así que, ¿qué dice, hermano? Note eso, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también qué cosa, hermano. ¿Verdad que a veces cuando pasan cosas, yo le aseguro que se quedan cosas ocultas? No se habla toda la verdad a veces. Hablamos algo. No, yo ya confesé, dice, pero confesó algunas cosas. Otras las dejó ocultas. Pero dice que cuando Jesús venga, va a sacar todo lo oculto, hermano. Yo no sé si, ¿qué siente su corazón de oír eso? Lo oculto lo va a sacar. Continúa diciendo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y manifestará, ¿qué va a manifestar, hermano? Las intenciones de los corazones. Porque ustedes recuerdan que yo les he predicado o les he enseñado que una cosa son las acciones externas y otra cosa son las intenciones. ¿Cierto o no? Hay acciones que parecen por fuera buenas y llevaban una mala intención. Hay acciones que por fuera parecen malas y llevaban una buena intención. Por ejemplo, alguien viene a usted y le dice, hermano, usted está fallando aquí. Parece malo. O a veces uno hasta se molesta. Pero probablemente la intención de esa persona era buena. O sea, la intención era en realidad que usted se restaurara, que usted se alejara de ello antes de tiempo. Pero nosotros, como no nos gusta que nos digan nada, decimos, hizo algo malo. Pero por otro lado le digo, hay acciones que parecen buenas por fuera, pero la intención era mala, hermano. Entonces, cuando Jesús venga, dice que Él va a aclarar las intenciones, hermano. O sea, del por qué hicimos lo que hicimos. Porque no basta con hacer algo, sino el por qué lo hicimos. Y eso es lo que Jesús va a traer a la luz. Y termina el versículo diciendo, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, hermano. Pero me quiero enfocar en lo que dice el primero, no juzguéis nada antes de tiempo. Note, Pablo dice, ustedes no juzguen, no dicten una sentencia antes de tiempo. Hermano, ¿quién hubiera apostado que Pablo iba a ser un gran predicador cuando él andaba persiguiendo a la iglesia? ¿Quién hubiera apostado que Pablo iba a llenar el mundo con el evangelio, así como andaba? Nadie, ¿verdad?
Entonces por eso dice, no juzguen antes de tiempo, porque solamente el Señor sabe. Ahora, otra razón por la cual, hermano, no debemos de juzgar, hermano, o sentenciar severamente, es porque Jesús dijo que con la misma medida que juzguemos a los demás, ¿qué dijo Jesús? No, ese varón ya no tiene perdón. Bueno, cuídese, porque si llegara a hacer lo mismo, esa sentencia que usted dio va a caer sobre su propia cabeza. Pero como humanos, cuando es el otro el que lo hace, no, ¿dónde están las piedras? Decimos, no, este merece la muerte. Pero no sea uno el que lo hace. El diablo dice. Y yo ya les he dicho, a veces el diablo dice, ¿y yo qué? Vamos a leer, hermano, por favor acompáñeme a Mateo 7:1. Jesús dice que con la misma medida que tú hagas un juicio sobre tu hermano, cuando él fracase o caiga, con esa misma medida te va a medir el Señor. Si usted es muy severo con el que fracasó, pues el Señor va a ser bien severo también con usted o conmigo. Mateo 7:1, hermanos, cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Aquí está hablando Jesús y dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Ya ve, hermano Diego, por eso a mí nadie me puede decir nada cuando yo peco. No, hermano, no malinterpretemos. No malinterpretemos. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Si usted es severo con aquel hermano, aquella hermana que cae, que fracasa, que se desvió, si usted se porta bien severo, la misma severidad vamos a recibir, hermanos. Mire, se lo voy a poner con este ejemplo. ¿Quién no ha leído esta historia? David, usted ya sabe lo que hizo David. Se metió con Betsabé, mandó matar a Urías y dijo, ya la hice. Después Dios manda a su profeta. Y mire cómo agarró el Señor a David. Dicen que el pez por su propia boca, ¿verdad? Viene el profeta y le dice, David, te voy a contar algo que pasó. Ahí el rey, ¿verdad? El rey David, a ver, cuenta, Natán, profeta de Dios, cuenta. Fíjate que había un hombre, dice, comienza una historia, ¿verdad? Había un hombre que tenía una ovejita. Era la única que tenía, dice. Y la cuidaba como su propia hija, dice. Dice, pero había otro hombre muy rico que tenía muchas ovejitas, dice. Y de repente, a ese hombre rico que tenía muchas ovejas le llegó un viajero, le llegó un visitante. Y el hombre rico que tenía muchas ovejas, en lugar de sacrificar una de sus ovejitas para darle al visitante que llegó, ¿qué crees que hizo David? Fíjate que le quitó la ovejita al que tenía solo una y se la dio al visitante. David, ¿qué le debemos de hacer a ese hombre? ¿Y qué dijo David, hermano? A ver, usted qué ha leído. ¿Qué dijo David? Ese merece la muerte, dijo David. Y cuando yo leo, yo puedo, como si yo estuviera ahí parado viendo a David, la gran ira con la que lo dijo, merece que lo maten. Pobre David, hermano. Y le dice, hermano, yo me da escalofrío, le dice Natán el profeta, ese hombre es tú. ¿Cómo cree que se sintió David cuando el profeta le dijo, ese que merece la muerte, ese sobre quien tú dictas una sentencia así fuerte, ese eres tú? Yo creo que se le hizo un nudo en la garganta. Yo creo que como dicen, o como dicen en México, la sangre se le fue hasta los pies. Entonces, note cómo ahora, y cree usted que después de que David dijo, merece la muerte, ¿cree usted que después David dijo, mátenme pues porque como soy yo? No dijo así, ¿verdad que no? Cuando era otro dijo, así que lo maten, ¿verdad? Rapidito, por favor. Pero cuando el profeta le dijo, pues es que eres tú, David. ¿Qué dijo David? Señor, ten misericordia. Salmo 51. Entonces, se da cuenta cómo Jesús dice, con la misma medida que tú midas al otro, esa misma medida va a caer sobre tu propia cabeza, hermano. Y eso yo lo he visto con mis propios ojos desde que estaba en Nashville, Tennessee. Cuando un hermano fracasa en la congregación y vienen otros, no, que ese, que esto y lo otro, hermano, más tarde que temprano, ese que fue bien severo, le va mal.
Hermano, cuidémonos. Gálatas 6:1, hermano, acompáñame por favor, Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Entonces, no debemos de dictar una sentencia, hermano, porque a veces ignoramos cosas. El Señor sí lo sabe todo, por eso cuando Él juzgue, lo hará según verdad. No debemos de juzgar severamente, porque con esa misma medida que midamos a los demás, nosotros vamos a ser medidos. Gálatas 6:1, ¿estamos ahí? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, córralo a patadas de la iglesia, dice así. Si alguno está caído, usted saque el cuchillo y déle el tiro de gracia, dice así. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos sois espirituales? Tenga temor, hermano. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice, hermano, que deben de hacer los espirituales con el que ha cometido una falta? ¿Qué deben de hacer? Restaurarle bien bravos. ¿Con espíritu de qué? Si tu hermano cae, ustedes que son espirituales o que tienen el espíritu, restáurenlo. Pero no restaurarle, decir, sinvergüenzota que eres. Te pasaste sinvergüenza. No te pegó unas patadas nomás porque. No dice así. Dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Pero note lo que continúa, lo que termina el verso. Dice, considerándote a ti mismo. En otras palabras, poniéndote en el lugar de él o de ella. Y luego dice, no sea que tú también seas tentado. Por eso digo que cuando a mí me han venido a decir, no, ese varón o esa mujer, mi ser se estremece por esa persona que me lo está diciendo. Y yo le digo, por favor, no diga así. ¿Sabe por qué? Porque le digo, es que ya lo he visto. Porque ese que dice, no, es que esto. A esas personas al tiempito, hermano, y no es porque uno se los desee, pero es que así es. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, no sea que de aquí a un tiempo, a meses o a un año, a dos, tú hagas lo mismo. Si tuviéramos en mente estos consejos, obraríamos diferente. Pero a veces los hemos leído y los ignoramos, hermano. Otra razón, y ya vamos a ir terminando, por la cual no debemos de juzgar, hermano, es porque todos fallamos. Levante la mano el que nunca ha fallado. A ver, levante la mano porque es el primero por el que se va a orar aquí. Todos fallamos, hermano. Yo espero en Dios que tengamos la madurez para no tomar esto como diciendo, el hermano está dando permiso que para que pequemos, porque al cabo todos fallamos. Yo espero en Dios que usted no lo está tomando así. Yo confío que usted no lo va a tomar así, hermano, ¿verdad? De decir, pues entonces como todos fallamos, démosle vuelo a la hilacha. Todos fallamos, hermano, y no debemos de olvidar que somos pecadores y que estamos en este cuerpo y que aún estamos en esta tierra. Romanos 2, 1 al 2, hermano. Búsquelo por favor, Romanos 2, 1 al 2. Yo a veces digo qué clara está la palabra de Dios, nomás que nosotros somos, como les decía el sábado, somos muy necios, somos muy tercos. Romanos 2:1, hermano, estamos ahí. Dice, por lo cual eres inexcusable, en otras palabras, no tienes tu excusa. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice, hermano? Porque tú que juzgas, ¿qué dice? Pero después, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Usted se sabe este ejemplo tan simple, hermano. Y dicen que cuando usted y yo le hacemos así con un dedo, uno está así, no, tú. Y estos tres, ¿para dónde están apuntando? Miren, lo que yo le hago así, usted dice, no, usted. ¿Por qué lo está haciendo así? Hay tres para acá, hermano. Hasta el hermano Francisco se goza, ¿verdad? Pablo dice, hermano, no tienes excusa, quien quiera que tú seas. No, porque yo soy el líder. Yo tengo el derecho de apuntarles a todos estos. No, Pablo dice, quien quiera que tú seas, no tienes.
Dice, porque en lo que tú juzgas al otro, te estás condenando a ti mismo, porque tú que lo juzgas, haces lo mismo. Vuelvo y repito, nuestro problema como humanos, que cuando es el otro, lo exageramos, lo hacemos muy grande, pero cuando soy yo, lo minimizamos o culpamos a alguien más. Verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, cuando Dios juzga, lo hace según verdad y lo hace, y Dios lo puede hacer porque Dios no ha hecho eso que esa persona hizo, hermano. Nosotros probablemente lo que estamos condenando en el otro lo hemos hecho en el pasado o lo podemos llegar a hacer futuro. Mas sin embargo Dios no lo ha hecho en el pasado ni lo va a hacer en el futuro, porque Dios no puede pecar, hermano. Dios no peca. Entonces pongas estas verdades, hermano, y ya quiero terminar. Regresémonos allá a Santiago, ya vamos a terminar, hermano. Juzgar a otro es usurpar la autoridad de Dios, o sea, es tomar el lugar de Dios, hermano. Mire, cuando usted dicta una sentencia sobre alguien, usted está tomando el lugar que únicamente le corresponde a Dios. Porque el único que puede salvar y condenar, ¿quién es, hermano? ¿Quién es el único que tiene la autoridad para salvar o condenar? Cristo, Dios. Entonces, cuando yo digo a alguien, dicto una sentencia de condena, yo estoy usurpando o tomando el lugar que le corresponde a Dios. Es lo que dice Santiago, hermano. Terminamos en el verso 12, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, mire lo que está diciendo Santiago, como hablándonos a usted y a mí, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire, hermano, lo importante es el juicio de Dios. Porque el juicio que Dios haga a cada uno va a ser irrevocable. O sea, mire, si Dios dice tú eres salvo, aunque todo el mundo lo acusara, esa persona es salvo. Y si Dios llega a condenar a alguien, no importa que todo el mundo lo defendiera a ese alguien, hermano, pero como el juicio de Dios es según verdad y Dios no es injusto, quiere decir que si Dios condena a alguien es porque en verdad esa persona merecía la condenación, y lo que le quiero decir es que nadie va a poder revertir ese dictamen, hermano. Se recuerda que por eso Jesús le dijo a sus apóstoles, no teman al que mata el cuerpo. Mire, ¿sabe qué es lo que nos hace falta? Yo me voy a contar con ustedes. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta en la iglesia de estos tiempos? Temor de Dios no hay. Mire, le tememos a Trump, le tememos al frío, le tememos a las enfermedades, le tememos a la crisis, le tememos a muchas cosas, y a quien deberíamos de temerle, no tememos. Y Jesús dijo, no teman ustedes a quien matan el cuerpo, teman al que después de que el cuerpo muere, tiene el poder para arrojar el alma y el cuerpo al infierno, hermano. Entonces aquí Santiago dice que uno solo es el que dio la ley y él mismo es el juez, que es Dios, y Dios es el único que puede tanto salvar o condenar, pero que usted y yo, ¿quiénes somos, hermano, para dictar una sentencia definitiva sobre una persona, hermano? Entonces, vamos a guardarnos esto en el corazón, en nuestra mente, que delante de Dios, hermano, el pecado de la murmuración, de hablar mal a las espaldas de los demás, eso es algo muy grave delante del Señor. Y vamos a guardarnos en nuestra mente y en nuestro corazón que juzgar, o sea, dictar una sentencia definitiva sobre alguien es muy peligroso, y eso solo le corresponde al Señor, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí. Ya para de hoy en 8